Dice Romanos 12 de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, que la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. De esto hemos venido hablando, ¿no? O sea, necesitamos que Dios entre en nuestra mente. Necesitamos que nuestra manera de pensar sobre las cosas sea transformada. Y esa manera de pensar se manifiesta únicamente en las grandes decisiones o se manifestará en el día a día, desde que me levanto, qué pienso, cómo hablo, cómo saludo. En mis pequeñas decisiones es donde se va a ir manifestando esa transformación de la mente, ¿no? En cómo trato a las personas alrededor. Una huella muy clara de una persona que vive espiritualmente, que vive en Cristo, es su forma de tratar a los demás. Cuando nosotros tratamos a los demás bien, por eso el mundo lo llama amabilidad, ¿no? Seamos amables. Ser amable quiere decir simplemente dar amor. A veces nos complicamos un poco con las palabras, con el lenguaje, con el castellano que es tan rico, tan hermoso. A mí me encanta escribir, me encanta buscar sinónimos y todo eso, pero en sencillo, ser amable es actuar con amor, ¿no? Sino que a veces le tenemos miedo a la palabra amor. A veces tenemos miedo de, de, de decir que tratamos con amor a la gente desconocida, ¿no? Porque el mundo nos pone esos parámetros, como decíamos, esos paradigmas. Pero cuando nosotros tratamos con amor, con misericordia a las personas que nos rodean, a las personas que viven con nosotros, a las personas que no viven con nosotros, incluso a las personas que no conocemos, estamos dando testimonio de quién? Estamos dando testimonio de Cristo. Estamos dejando que Jesús se manifieste en nosotros. Continúa en Romanos 12 a partir del versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Me encantó esta última frase cuando la he leído en esta traducción que dice, somos un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. De acuerdo a la palabra del Señor, no debería ser tan difícil darnos amor. Si tenemos la conciencia, si tenemos en nuestra mente que nos pertenecemos unos a otros porque somos parte del cuerpo de Cristo, entonces darnos amor debería ser algo muy natural, muy fluido, ¿no? No debería ser un esfuerzo tan grande. Hay cosas que requieren esfuerzo, ¿no? Por eso también el Señor me ponía esta palabra que está en Josué 1:6-9, ¿no? Sobre todo en el versículo 9, ¿no? En Josué 1, versículo 9 dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. El Señor le declaró esto a Josué cuando lo estaba enviando
a liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, ¿no? Un momento bastante crítico, en un momento bastante difícil. Eh, Ahora, dice, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento, sobre todo, que habla sobre ser valiente. Pero hay algo que debemos tener claro. Nosotros tenemos que esforzarnos, pero ese esfuerzo no debe estar motivado. Nosotros no nos tenemos que esforzar por ser amados, porque el Señor ya nos dijo, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esto está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, ¿no? Él nos amó primero. Él nos amó. Él amó a Josué antes de mandarlo a liderar Israel, antes de darle la misión, antes de que el Señor haga cualquier cosa contigo, antes de que te dé ministerio, revelación, transformación, todo, antes de todo está el amor que Dios te tiene, Joana, María. Antes de cualquier cosa está el amor. Primero está el amor. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, no necesitamos esforzarnos por ser amado. Más bien necesitamos vivir conscientes de que somos amados. Porque es solo esa conciencia, esa certeza del amor de Dios la que nos va a permitir tener esta transformación de la que habla Romanos 12, ¿no? Cuando nos dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si nosotros no estamos conscientes, seguros, convencidos de que somos amados por Dios, no vamos a poder lograr esta transformación de la mente. Porque la fórmula que Dios nos enseña, la fórmula que Dios nos ha dado, es que seamos transformados, que abandonemos nuestras viejas costumbres, que abandonemos nuestro pecado, iniquidad, transgresión, rebelión, para ser amados. No. Nosotros necesitamos y somos impulsados a, a ser transformados, a permitir que Dios nos transforme porque somos amados. O sea, es el amor lo que nos impulsa. Cuando nosotros vamos a permitir que el Señor nos dé esa transformación, lo vamos a hacer solo si tenemos la certeza de que estamos recibiendo su amor, de que esa transformación que Él nos da no es por la ley, no es porque el Señor quiere condicionar su amor para que algo así como, bueno, si te portas bien te voy a amar y si no, te fregaste. No, no es ese el amor de Dios. El amor de Cristo no es ese. El amor, Dios pone su amor primero y lo vamos a entender continuando esta lectura, ¿no? Dios en su gracia, dice, nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Ustedes se van a dar cuenta que cada uno tiene habilidades, aptitudes, ¿no? Facilidad para hacer ciertas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar
hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Ahora, miren todo lo que el Señor nos da. Nos da un sinfín de dones, talentos, aptitudes, recursos, muchas cosas. Pero también hay la palabra que dice en Corintios 13, primera de Corintios 13, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada, ¿no? En Reina Valera dice, soy como un címbalo que retiñe. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino que a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Esto está en la traducción en lenguaje actual. Si recordamos en la Reina Valera, que es digamos, la Biblia clásica que solemos leer, dice, el amor es sufrido. No dice el que ama, ¿no? Sino dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, esta palabra tiene una relación muy, muy fuerte con lo que acabamos de leer, ¿no? Con esto de los dones. Imagínate a alguien que es capaz de profetizar, pero no tiene amor. Alguien que es capaz de servir, pero no tiene amor. Alguien que es maestro, que enseña muy bien, que habla con mucha claridad, que hace entender a los demás, pero no tiene amor, ¿no? Alguien que tiene la capacidad de animar. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga la capacidad de animar? Esas personas que te contagian su ánimo, que te impulsan, pero si no tiene amor, dice. Imagínate una persona así, pero sin amor. Todo lo que tú hagas sin amor es vacío, ¿ya? Aunque seas un gran líder, puedes liderar, impulsar a muchas personas, moverlas, hacer muchas cosas, impulsar a que los demás hagan, pero no tienes amor. ¿Por qué es que en el reino de Dios las cosas no funcionan sin amor? La respuesta está en esta palabra. Está en Primera de Juan, capítulo 4. Dice, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esta es la clave de todo. En el versículo 8, al final del versículo 8 está la clave de todo. Dice, porque Dios es amor.
¿no? Esto yo lo recuerdo mucho en primaria. Yo estudié en un colegio que pertenecía al movimiento adventista. Y en primaria cantábamos siempre esa canción que decía, Dios es amor, dice el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan. Siempre esto se me quedó grabado desde niño. Pero aunque yo conocía esta palabra desde niño, no había notado lo importante que es. Porque si nosotros ahora vamos a la lectura de Primera de Corintios capítulo 13, donde decía, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces si nosotros reemplazamos la palabra amor, porque en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, nos han dicho que Dios es amor. Si nosotros en esta palabra, en este pasaje, reemplazamos la palabra amor y decimos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Dios, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Dios, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Dios, de nada me sirve. Dios es sufrido, es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, no se envanece, Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Se dan cuenta? El ejercicio al que nos lleva la Biblia. Necesitamos del amor para ser transformados en nuestra mente. Necesitamos del amor para que, aunque el amor nosotros lo entendamos como algo del corazón, como algo del alma, como algo del espíritu, que lo es, si no tenemos amor, nuestra mente no va a poder ser transformada. Si no tenemos amor, o sea, si no tenemos a Dios dentro de nosotros, nuestra mente no va a ser transformada. Y entonces pudiéramos hacer un montón de obras. Pudiéramos, incluso dice la palabra, hasta hablar en lenguaje de los ángeles, místicamente, ¿no? Y ahí viene el ejemplo de cuando muchas veces buscamos a Dios con misticismo. Si bien Dios es espiritual, Dios es espíritu, nosotros debemos buscar a Dios con naturalidad. Y ahora vamos a ir a lo práctico. Nosotros hemos dicho que Dios es amor. Y entendemos por la gracia de Dios, por su misericordia que nos hace entender que Él es amor, que todo lo que Él nos los da por amor. Que la transformación de nuestra mente debe venir porque en nuestro corazón lo tenemos a Él y lo amamos, porque dice la palabra que Dios es amor. Y si amamos a Dios, pues entonces podemos amar a nuestros hermanos, podemos amar hasta a quien no conocemos. Amar en el sentido de dar amor, de ese amor que nos impulsa, del amor a Dios que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Entonces necesitamos dar amor, vamos a sentir la necesidad, nos vamos a conmover ante la necesidad
del hermano ante la necesidad espiritual, material, emocional, lo que sea que Dios nos revele y nos impulse a cubrir, a dar, a ayudar, a hacer, a asumir de repente un ministerio, pero siempre por amor, porque yo puedo asumir un ministerio, un liderazgo, un trabajo en la obra de Dios, tratando de ser agradable a Dios, buscando, como a veces cuando niños e incluso hasta adultos, buscamos lograr la aprobación de papá, de mamá, para buscar el amor de Dios. Pero Dios nos dice, no, no es así. Yo te amo. Dios te ama. Mayra, Luis, Mari, María, Joana. Dios los ama, Dios las ama. Cuando están enojadas, cuando se equivocan, cuando pecan, cuando están tristes, incluso cuando hacen algo que a Dios no le agrada. Dios nos sigue amando. Lo dice su palabra. Él nos amó primero. No es que nos transforma para que nosotros seamos dignos de su amor, no. Nos ama y nos transforma para que podamos vivir en la plenitud de su presencia. Y aquí viene lo que es el concepto de la santidad. Dice santidad que es separación, ¿no? Puede haber muchas explicaciones sobre la santidad. Por ejemplo, la palabra dice que el Señor es 3 veces santo, ¿no? Y también la palabra dice que hay 3 cielos, ¿no? O sea, habría 3 separaciones entre el mundo y Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, en su amor, estableció un puente hacia Él. Un puente que tiene nombre, se llama Jesús. A través de Jesús, cuando nosotros creemos, cuando nosotros vivimos convencidos de que Jesús tomó nuestro lugar, así nos lo tomamos personal, tomó mi lugar en esa cruz era para mí, y Jesús la tomó, entonces nosotros estamos estableciendo la reconciliación con el Señor y estamos cruzando ese puente hacia Dios que Él mismo ha establecido con Jesús. Entonces, a través de Jesús, nosotros podemos llegar a Él y el Señor nos transforma y el Señor nos cambia, nos purifica, nos limpia. Esa es la verdadera santidad. La santidad que tú cuidas porque ya te la dieron. No es que te portas bien para ser santo. No es que buscas que hacer méritos para lograr tu santidad. No hay ningún mérito que tú puedas hacer para lograr tu santidad. Tú no vas a lograr hacerte santo. Eres santificado en Cristo. Y entonces, como es un regalo, como es algo que el Señor te ha regalado, entonces tú, un regalo de alguien que amas, ¿qué haces? Lo cuidas, lo preservas. Para eso, para tener la claridad de que somos amados y de que somos santificados, es que necesitamos lo que dice en Romanos 12, la transformación de qué. No dice la transformación de tu corazón, ni de tu espíritu, ni de tu alma. Dice la transformación de tu mente, de tu manera de pensar. Ahora, ¿cómo cuidamos esa santidad? En principio, así como para cuidar tu cuerpo, tú necesitas tener una alimentación adecuada. Para cuidar
tu alma, tu espíritu, tu vida espiritual, tu ser esencial, necesitas cuidar la alimentación que recibes. Ahora bien, el Señor nos habla, dice en la palabra que el ser humano no se alimenta por lo que entra en su boca, sino por lo que sale de ella. Lo que hablamos alimenta nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro corazón. Por eso es importante que hablemos cosas positivas, que hablemos cosas que vengan de Dios. Ahora, la palabra también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros durante el día estamos hablando sobre determinado tema, es porque en nuestro corazón, o sea, en nuestro ser interior, está lleno de ese tema. Si yo, por ejemplo, me ha gustado siempre mucho hablar de política. Y entonces, ¿por qué hablo de política? Porque como me gusta, escucho, leo sobre política y hablo sobre política, ¿no? Izquierda, derecha, neoliberalismo, socialismo, comunismo, todo eso. Es un tema que a mí me gusta mucho. Entonces, si alguien se sienta y me da ahí por el bichito de la política, vamos a tener una larga conversación. ¿Pero por qué? Porque yo estoy alimentando eso. Sin embargo, si yo, como ahora en este último tiempo, el Señor me llama a escuchar más su palabra, a estar más escuchando predicadores que analistas políticos, estar leyendo más la Biblia que los periódicos, entonces es que puedo llegar a conversar con ustedes y con cualquier persona sobre la palabra. Hoy día tuve una experiencia difícil, pero donde vi la mano del Señor hablando, donde vi al Señor hablando a una persona. Hoy día me tocó atender en el trabajo a una señora que estaba un poco alterada. Yo trabajo en la Municipalidad de Independencia. Y una señora tenía un problema con un dinero que le habían cobrado de más. Y ella estaba muy preocupada porque su palabra era, decía, ¿qué pasa si yo me muero y mis hijos no se van a hacer cargo de esto y se va a perder esa plata? ¿Por qué decía eso esta señora, esta palabra tan dura? Porque esta señora había enfrentado una operación por cáncer de piel y próximamente parece que va a tener otra. Entonces a mí me conmovió mucho y en ese momento, para ser honesto con ustedes, mis hermanos y hermanas, yo no estaba pensando absolutamente en nada sobre la palabra de Dios. Absolutamente en nada, porque estaba enfocadísimo en su caso, en el tema tributario, bueno, lo que es mi trabajo, digamos, secular, como suele decirse. Sin embargo, en ese momento me conmovió mucho el corazón. Cuando fui a sacar los documentos a la señora, escribí en la parte de atrás de su estado de cuenta, ¿no? Que le iba a entregar, escribí solo Filipenses 4:13, porque yo veía que la señora era una señora valiente, pero que tenía mucho miedo, ¿no? Porque hablaba de este tema del dinero y del cobro y del trámite que estaba haciendo, pero lo central en su palabra era eso, estar declarando, ¿qué pasa si yo me muero? Y como lo dijo como 3 veces. Entonces, en un momento que dijo eso, yo que le estaba hablando con amabilidad, estaba tratando de hablarle con cierta ternura para que no se altere, le hablé con fuerza y le dije, no declares derrota, declara victoria en el nombre de Jesús. Cuando le hablé esta palabra, le miré a los ojos y a la señora le brillaron los ojos de tal manera que a mí se me hizo un nudo en la garganta. Y yo no había pensado siquiera, como les dije, darle palabra. Yo no estaba pensando en predicarle en ese momento a la señora. Lo que hice en ese momento, lo que hizo el Señor fue reprender ese espíritu de temor a través de mi boca. Y fue reprender el espíritu de temor de ella, del temor a lo que está enfrentando, y de temor mío tal vez de predicar, porque era una oportunidad perfecta para predicar, ¿no?
Entonces, tenía toda la atención de la señora porque la señora estaba esperando una respuesta de mí y además estaba en un momento emocional difícil donde es cuando más necesitamos escuchar la palabra del Señor. Entonces, cuando le dije esta palabra, la señora me miró a los ojos, le brillaron y sentí que el Señor había puesto paz en su corazón. Sentí que el Señor había puesto paz en su corazón, se sentó, ya mi compañero terminó de atenderla, le dio algunos otros detalles sobre eso, pero ya su trato era otro. Y entonces me di cuenta lo poderoso que es el Señor, lo poderosa que es la palabra del Señor. Por eso dice la palabra, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe nosotros la podemos dirigir, como les he puesto un ejemplo, es como el dinero. Nosotros podemos invertir nuestra fe en lo que querramos, en lo que decidamos invertirla. Si yo quiero creer en la ciencia, creeré en la ciencia y tendré fe en que la ciencia va a resolver todo. Si yo quiero creer que con mi trabajo voy a resolver todo, entonces voy a poner fe en mi trabajo, porque ¿qué dice la fe? Es la certeza, ¿no? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que aún no se tiene. Entonces, si yo tengo fe en que mi trabajo me va a resolver todo, entonces ahí voy a enfocarme. También hay la fe negativa, el miedo es la fe de que te van a suceder cosas malas, ¿no? Porque dice la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, tú tienes miedo, dices, me va a pasar tal cosa, como esta señora que decía, si me muero, si me muero, si me muero. Entonces, la fe también puede ser una fe negativa. Nosotros decidimos en qué poner nuestra fe. Así de grande es el amor del Señor. Te da la vida, te da la libertad, te da la fe, porque la palabra dice que el Señor ha puesto en nosotros una medida de fe. Y te dice, tú inviértela en lo que quieras. Y nosotros, por amor, por el amor que Él nos da, deberíamos poner nuestra fe, nuestro amor, nuestra energía, nuestra libertad en Él. Seguramente, bueno, en mi vida la mayor parte del tiempo, en lo personal, yo no ponía mi fe en Dios, ponía mi fe en la religión, ponía mi fe en el trabajo y en otras personas, ¿no? Y entonces obtenía los resultados que eso, ¿no? Las consecuencias que eso trae. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y la cosa cambia, ¿no? Entonces, no es que dejemos de trabajar, no es que dejemos de esforzarnos, no es que dejemos de ser diligentes, responsables con nuestra familia, con nuestro trabajo, no. Es que nosotros sabemos que hacemos las cosas como para Dios, eso también dice la palabra, que hagamos las cosas como si fuera todo para Él, y Él se hace cargo de nuestras necesidades, aún de nuestros anhelos, hasta aún de nuestros deseos, de nuestros antojos más pequeñitos, el Señor se hace cargo. Todo esto, ¿de dónde viene? Del amor. Nada de esto sucede, nada de esto tiene sentido, nada de esto toma forma en nuestra vida, en nuestra mente, si no es por el amor, si no dejamos que el amor de Dios nos transforme. O sea, si nosotros no tenemos la certeza de que somos amados porque existimos y nada más. Dios te ama porque existes. Es más, existes porque Dios te ama. Naciste, tienes una vida porque Dios te ama desde el principio de los tiempos. Dios te ama antes de que seas concebido en el vientre de tu madre. Dios te ama. Cuando tenemos esa convicción, y no vivimos tratando de portarnos bien para que Dios nos ame, sino tratamos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque lo amamos, entonces somos transformados, nuestra mente es transformada. Ahora, en el camino, ¿cómo sucede eso? Alimentando nuestra mente. ¿Qué tienes que alimentar? Tienes que alimentar tu mente. ¿Con qué lo tienes que alimentar? Con Dios, con presencia de Dios. O sea,
Eh, no puedes tener y esta palabra es principalmente así dura, clara y muy fuerte para el hermano Gabriel, es que no puedes tener una vida plena de amor en Dios, del amor de Dios, si no tienes una vida de oración. Yo sé que ustedes tienen una vida de oración muy, muy fuerte, muy disciplinada, muy constante. Y así que esta palabra es para mí. No puedes tener una vida plena de presencia del Señor si no adoras al Señor, si no alabas al Señor. Y cuando hablamos de alabanza, de adoración, no solo hablamos de cantar, de danzar, hablamos de dar testimonio, hablamos de agradecer cada cosa que tenemos. Si nosotros agradecemos lo que ahora tenemos, aunque estemos viviendo escasez, estamos dando gracias, estamos siendo agradecidos con el Señor, estamos alabando a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado. Y el Señor va a tomar y nos va a dar mucho más. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos oración, necesitamos adoración, necesitamos oír la palabra. Oír la palabra quiere decir oír tal vez lo que conversamos nosotros en estas reuniones de los viernes, oír otras prédicas, oír las devocionales que compartimos en YouTube nosotros u otros ministerios. Gracias a Dios en Internet hay infinidad de ministerios. Yo creo que el tiempo que vivimos es maravilloso por la gran oportunidad que tenemos de tomar alimento espiritual de muchas fuentes, lo que no pasaba antes. Antes tú tenías tu iglesia, tu célula y ahí solo ahí recibías. Ahora tú puedes recibir de muchas partes del mundo, hasta en diferentes idiomas, hasta en diferentes acentos, ¿no? Si quieres escuchar a un pastor argentino, lo escuchas. Si quieres escuchar a uno colombiano, si quieres escuchar y si hablas inglés, si quieres escuchar prédicas en inglés también, ¿no? Entonces, tienes mucho, hay mucho de donde escuchar. Tú eliges de qué alimentarte, de qué alimentar tus oídos, de qué alimentar tu corazón. Yo no voy a ser hipócrita en decirles que todo el día escucho prédicas o que todo el día escucho alabanzas. Yo escucho bastante, a ver, veo comedias por internet, escucho mi música de siempre que he escuchado, mi salsa, mi música criolla, no sé, tengo mis momentos en que escucho música, es un momento de entretenimiento, pero trato también de escuchar la palabra del Señor, de escuchar en audiobiblia, de escuchar alguna que otra prédica, algún estudio sobre algún tema bíblico. Entonces, a veces yo llego el día viernes y en la semana he tenido la oportunidad de recibir mucho. Y entonces puedo compartir con ustedes de lo que he recibido y de lo que el Señor me ha guiado, de todo eso que he recibido, que compartir con ustedes. Y justamente esta semana el Señor me hablaba de amor, porque yo estaba muy enfocado en el tema de la transformación de la mente y en poner ejemplos de cómo es que nuestra mente debe ser transformada, como hacemos, ¿no? Hablamos en sentido práctico. Pero el Señor me decía, aguántate, no te pierdas, no te saques el enfoque de que todo, el centro, el motor, la esencia, la envoltura, todo es mi amor por ustedes. Y me decía a mí mismo, yo te amo. De muchas formas el Señor me ha dicho, yo te amo. Como está mi hermanita presente, les voy a confesar. A mí mi familia me dicen cabezón. Y así literalmente, a través de un pastor, el Señor me ha dicho, yo te amo, cabezón. Así, para que lo entienda claro. Entonces, cuando el Señor quiere hablarnos, nos habla. Ahora, a esto yo me refería con el tema del misticismo. A veces yo digo, Dios me ha hablado, ¿no? Pero no es que yo entré en una así especie de, no sé,
en una nube y se apareció la voz de Dios que me habló, ¿no? O tuve una epifanía tremenda en un momento de lucidez. No, el Señor te habla a través de tus pensamientos. El, Señor- sí, así dice mi hermanita, con amor lo de cabezón. Sí, por supuesto que sí, hermanita. Este, el Señor te va a hablar de maneras muy prácticas, muy sencillas. O sea, muchas veces puede ser que tú llegues a tener una intimidad tal que incluso eh, percibas la voz audible del Señor. Eso es innegable. Yo nunca lo he tenido. Sé de personas que dan testimonio de que así ha sido y no tengo por qué dudarlo porque si Dios quiere hablarnos de forma audible, pues lo hará, es su voluntad. Pero lo que debemos tener en cuenta es, como dice la palabra, la multiforme gracia del Espíritu Santo. Es decir, hay muchas maneras, siendo Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, te puede hablar de muchas maneras. Te puede hablar a través de otra persona, ¿no? En la Biblia está, Dios te puede hablar hasta a través de un burro, ¿no? Entonces, el Señor quiere hablarte y te va a hablar de maneras prácticas, muy naturales. Ya no estemos enfocados en creer que vamos a tener un momento de revelación mística, así como que vamos a entrar en trance y se nos va a poner los ojos blancos y vamos a flotar y el Señor ahí nos va a hablar. No, no, el Señor nos habla de manera práctica. Por lo menos a mí sí, porque si a mí me habla así con una revelación, esto probablemente hasta se me olvide, ¿no? El Señor me habla de manera práctica y repetitiva porque sabe que soy distraído y el mismo mensaje me lo ponen dos, tres, cuatro personas para que me dé cuenta porque el Señor conoce a sus hijos y a ti también te va a hablar de manera práctica. Pero, aquí viene el pero, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que disponer tu corazón, tú tienes que alimentar tu corazón. O sea, a ver, la palabra del Señor te puede venir en la Biblia, te puede venir en una prédica, te puede venir en un compartir como este, o te puede venir de una persona extraña, que no te va a citar la Biblia, que no te va a decir, mira el capítulo tal, versículo tal, como hacemos, tratamos de hacer aquí. Cuando hoy les compartí la experiencia de que yo le hablé a la señora, yo le había escrito Filipenses 4:13 en una de las hojas que le estaba entregando, pero no le prediqué sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Simplemente reprendí su temor, porque Dios fue, estoy seguro que es Dios, fue el que me guió a hacerlo, a decirle, no declares derrota, declara victoria en el nombre de Cristo. Y ahí cuando te estén operando van a estar sus ángeles tomando las manos de esos médicos. Entonces ahí yo no hice ninguna cita bíblica, literal, ni le dije tal versículo, tal capítulo, no. El Señor estaba hablando a través de mi boca diciendo, no tengas miedo, no estés declarando tu derrota, declara tu victoria. Entonces, esa es una forma, es un ejemplo práctico. Esta señora ha recibido palabra. Yo he recibido palabra al dar esa palabra porque dice, la palabra del Señor es arma de doble filo, es decir, el que la da, como en este momento, cuando yo comparto con ustedes, cuando yo trato de enseñar algo que he aprendido, aprendo más. Cuando yo trato de revelar algo que me ha sido revelado, la revelación del Señor se expande más en mí. Entonces necesitamos tener esa disposición de corazón, de buscar leer la Biblia. Si no te gusta leer, escúchala en audiobiblia. Si el lenguaje de la Biblia todavía te parece un poco familiar o no sé, no, se te hace difícil entenderlo, busca predicadores, busca libros que desarrollen el tema específico que tú estás buscando de Dios, ¿no? Bueno, varias de ustedes han llegado al ministerio por los libros de RMI, ¿no? Que Dios le dio revelación a Erin
fiel para escribir estos libros sobre la restauración matrimonial. Y aquí nosotros en casa entendimos que la restauración matrimonial viene por la restauración de nuestra relación con Dios, y nuestra restauración de nuestra relación con Dios se establece de manera diaria, día a día, y de forma práctica, y eso es lo que tratamos de compartirles a ustedes. Entonces, nosotros necesitamos alimentarnos de eso. No está mal, como les digo, tener nuestro momento de entretenimiento, leer nuestras redes sociales, ver por ahí videos, programas, no sé, pero debemos darnos cuenta, evaluar qué cosa es lo que estoy consumiendo, con qué me estoy alimentando, qué es lo que más consumo diariamente en Internet, ¿no? Entonces, si lo que más consumo es entretenimiento, no sé, novela o no sé, el tipo de videos, no sé qué cosas puedan consumir ustedes, como les digo, yo lo que más consumo fuera de lo que es la palabra del Señor, pueden ser series de comedia y música. Y bueno, sí, también videos sobre política internacional, como les he dicho, que me gusta, me entretiene, me gusta aprender sobre eso, pero hay momentos, como esta semana, en que me doy cuenta de que, por ejemplo, mi YouTube, el YouTube en mi celular te va sugiriendo, ¿no? Entonces, cuando yo veo que hay más sugerencias de videos de música o de videos de política o no sé, o de videos de entretenimiento, entonces ya es una alerta para mí. ¿Por qué? Porque el YouTube te sugiere lo que tú más vas consumiendo. Entonces, cuando yo veo, digamos, que esas cosas le ganan a las prédicas que escucho de algunos hermanos y predicadores y pastores, y me van saliendo menos prédicas y más de otros tipos de videos en la sugerencia de YouTube, entonces yo me doy cuenta de qué me estoy alimentando. Y eso incide en mi estado de ánimo, en cómo me siento, incide en cómo hablo, todo, porque es de qué nos estamos alimentando. Incide en mi vida de oración, ¿no? Entonces, incide incluso en nuestra forma de orar, de hablar con Dios, porque si nosotros hablamos con Dios desde la emoción y la necesidad siempre, no digo que esté mal, no digo que no debamos volcar nuestras emociones a Dios, es a quien más le debemos volcar nuestras emociones. O sea, si estamos molestos, si estamos tristes, si estamos desmotivados, si estamos deprimidos, lo mejor que puedes hacer es decirle a Dios. Si estás enojada, enojado, decirle, ¿sabes qué? Yo estoy molesto. Y si estás molesto incluso con Dios, debes decírselo. Ya no es una blasfemia decir, estoy molesto porque tú no hiciste tal cosa a Dios. Dios, como Padre amoroso y misericordioso que es, va a escuchar. Y eso es una oración sincera, descarnada. No, no esa oración que hacemos desde el misticismo de no decir Padre, sempiterno y de palabras rebuscadas. No, con tu lenguaje natural y cotidiano, háblale a Dios. Con tus emociones, háblale a Dios. Pero, ¿a qué me refiero? Es que no siempre podemos estar en las mismas emociones. No todo el tiempo deberíamos estar hablando con Dios de la misma manera. Debe llegar un momento en que compartamos con Dios también nuestra alegría, en que compartamos con Dios también la satisfacción de los logros que tenemos día a día, cuando logramos algo y oramos a Dios y decimos gracias Señor porque me sucedió esto. ¿No? Hace poquito tengo mi sobrina con la que nos asociamos para hacer unos trabajos y hace poco tuvimos el resultado de uno de esos trabajos, una respuesta muy positiva, y el primer impulso que tuve cuando leímos juntos una resolución es agradecerle. Y dice, dame tu mano, le dije, y nos pusimos a orar ahí frente a la computadora y dar gracias a Dios. Entonces, eso fue algo que es guiado por el Señor.
A eso me refiero. O sea, nosotros debemos compartir al Señor todo en nuestra oración. Alimentarnos constantemente. Necesitamos buscar alimentarnos. Yo sé que el trabajo, la vida cotidiana, la vida de hogar es muy absorbente. Te deja muy poco tiempo. Pero, como les digo, tenemos un tiempo maravilloso en que la tecnología, muchos se quejan de la tecnología, ay, que ahora la tecnología hace que la gente se aleje y que todo el mundo está enfocado en el celular, pero la tecnología es una herramienta, como tú la uses es decisión tuya. Entonces tú puedes, de repente, si tu trabajo te lo permite, ponerte ahí un audio, un podcast, escuchar, alimentarte, escuchar el testimonio de otras personas es muy bueno. Escuchar el testimonio de otras personas que están viviendo en Cristo alimenta. Dar testimonio de lo que Dios va haciendo en nuestra vida, por más pequeñito que nos parezca, es adorar, alabar a Dios y no saben la forma en que puede impulsar a otra persona a buscar mayor intimidad con el Señor. Entonces, la transformación de nuestra mente viene por el amor. Y el amor es Dios. O sea, cuando dice la palabra, no puedo hablar lenguas angélicas, puedo hacer maravillas, puedo hacer que la montaña se mueva, sí puedo hacer todo eso, pero no tengo a Dios, o sea, pero no tengo amor. O sea, si no tienes amor es porque no tienes a Dios dentro de ti. De nada soy, dice la palabra. O sea, miren cómo es. Quiere decir que nosotros podemos hacer muchísimas cosas. El ser humano está capacitado para hacer una infinidad de cosas. Cada uno de ustedes, me imagino que debe tener, no sé, todavía por descubrir muchísimos talentos. Sin embargo, aunque los desarrolláramos todos, si no tenemos a Dios, si no tenemos el amor de Dios, de nada nos va a servir. Nos vamos a seguir sintiendo vacíos. Ese vacío que sentimos en el corazón, ¿no? A veces logramos cosas en el trabajo, logramos cosas, metas, nos compramos, viajamos, todo, pero seguimos sintiendo un vacío. Ese vacío que tenemos en el corazón, en el alma, es la falta de conexión con nuestro Padre, ¿no? Porque ese vacío, ese conector, digamos, ese enchufe, por decirlo de alguna manera, es incompatible con cualquier otra cosa. Nosotros podemos tratar de poner ahí un adaptador y poner, no sé, en esa conexión, poner el trabajo, en esa conexión incluso poner el ministerio, poner cualquier cosa que hagamos. Pero al cabo de un tiempo vamos a volver a sentir esa soledad, ese vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío solo lo llena Dios. Y Dios es amor. Sin amor no somos nada. Sin amor no tenemos nada. Sin Dios no somos nada. Entonces, llenémonos de cosas que nos hagan desarrollar ese amor, que le permitan, dice, mire cómo dice la palabra en Romanos 12, vamos a hacer, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice, dejen que Dios los transforme, ¿no? Nosotros debemos disponernos a esa transformación. En otra versión dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, Dios nos ama, ¿ok? Nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. No vas a poder hacer nada para que Dios te ame más porque Dios te ama locamente. Dios te ama nivel Dios. No hay más amor que ese, ¿no? Pero no vamos a buscar con nuestra conducta que Dios nos ame, sino que vamos a permitir que ese amor que Dios pone en nosotros nos transforme y nos haga dar a Él y a los demás, a nuestros hermanos,
a nuestro prójimo, a todas las personas con las que tengamos contacto, dar de ese amor, de diferentes maneras, de maneras prácticas, como le digo, no caigamos en el misticismo, no caigamos en la religión, no. Hace poco decía, si algo en común tengo con los ateos es que soy enemigo de la religión. La religión es la que nos dice que tenemos que hacer cosas, tenemos que ser buenos para ir al cielo. No. El mensaje del Evangelio es que nosotros vamos a ir a la presencia de Dios porque Dios nos ama. Y por ese amor nos va a transformar y nos va a hacer, como dice el mundo, buenos. Pero no es que nos hagan buenos, sino que nos hace parecidos a Cristo. Porque ese es el modelo que nosotros tenemos. Entonces, guardemos ese mensaje. La fórmula no es voy a portarme bien para que Dios me ame, sino voy a dejar que el amor de Dios transforme mi mente. Voy a dejar que el amor de Dios transforme mis palabras. Voy a dejar que el amor de Dios sea el que alimente mis oídos y mis ojos. Y ese es el cambio, la transformación, lo que nos va a convertir en esa persona nueva que el Señor quiere convertirnos. Amén. Gloria a Dios por este hermoso tiempo en el cual recibimos mucho de ese amor tan maravilloso que tiene el Señor para nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por compartirnos esta enseñanza a través de aquí, de su siervo, de este varón, Gabriel, que siempre se corre a esto de decirle el pastor. Pero bueno, el Señor dice que todos somos sus hijos y que dice que no somos ya sus siervos, sino somos sus amigos. Y esa es la muestra más hermosa del amor de Dios, el decirnos que todos somos sus amigos. Cuando estamos en Él, ya somos sus amigos. Y vamos a darle gracias al Señor. Los que deseen hacer una oración de agradecimiento, no sé que algunos no pueden hablar por allí, y quiero animarlos a que sigan buscando del Señor, que sigan tratando de ser sus amigos, de ser amigos de Dios, amigos de Jesús, amigos del Espíritu Santo, que sigan luchando esa buena batalla que día a día tenemos para guardar siempre nuestro corazón, para tener esa santidad que el Señor nos guía a tener, y que no dejen que ningún arma forjada prospere contra ustedes. El Señor te ama, la convicción con la que tienes que caminar en todo momento es que el Señor te ama con locura. Amén. No, el Señor no nos ama impersonalmente como quien ama una obra, como quien ama lo que hizo, no. El Señor te ama de una manera personal, íntima. Te conoce hasta el último cabello de tu cabeza, lo tiene contado. El Señor te ama con locura, te ama con un amor incomprensible, te ama de una manera que nadie más te puede amar. Te ama de una forma que no la vas a poder entender. Ni siquiera hagas el intento de entender el amor de Dios. Solo recibe el amor de Dios en todo momento, donde camines, donde vayas, lo que hagas, lo que digas. Ten la certeza de que el Señor te ama en todo momento. No tengas temor, no trates de ganarte el amor de Dios, porque el amor de Dios ya lo tienes. Ama a Dios, ama a tus hermanos, pero no trates de ganarte el amor de Dios, no lo vas a entender. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, porque Dios te ama a un nivel que ni siquiera nosotros podemos entender, ni siquiera lo podremos entender nunca. Dios te ama de una manera incomprensible. Dios te ama nivel Dios. Y te lo demuestra cuando tú te levantas, cuando tú abres tus ojos, cuando
cuando tú tienes el aire para respirar, cuando tienes la fuerza para levantarte de tu cama y ver a tu familia, cuando tienes la bendición de tener un alimento para tu casa, para tu hogar. Cuando ves a tus hijos acercarse Cuando, así es, cuando recibes el amor de tus hijos o simplemente la atención o el llamado de tus hijos, estás recibiendo del amor del Señor. Esa es la forma en que Dios te demuestra que te ama. A veces uno dice, no me escucha. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero Él tiene sus tiempos especiales. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo que el nuestro, pero el amor de Dios siempre es igual. Su amor no cambia nunca, porque Dios nos ama con tanto amor, que realmente hasta vamos a temblar del gozo, de la alegría de poder disfrutar de ese amor. Y hoy, si tú has pensado en algún momento que porque tú fallaste el Señor no te va a amar, el Señor te ama. Solo corre a Él, pide perdón, empieza de nuevo. Y como dice la palabra, dice, vete y no peques más. Sí, hay que luchar por no pecar más. Y ese proceso Dios lo conoce y Dios conoce nuestro corazón. Entonces tenemos que seguir adelante. Aunque no veamos nada, a seguir adelante, a seguir buscando del Señor. A seguir buscando y dando gracias. Aunque parezcamos locos o aunque nos digan locos, decir gracias aún por los tiempos malos, hay que decir gracias. Porque Dios dice que todo tiene un para qué y su palabra lo dice. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este hermoso tiempo, por esta enseñanza en la cual nos muestra su gran amor. Y nos vamos a ir a descansar dando gracias al Señor por todo, hasta por el más pequeñito detalle que Él ha tenido con nosotros, darle gracias. Amén.